Tenemos una mesa de análisis, como quedamos cada 15 días vamos a estar teniendo mesas acá sobre temas de arte y de cultura. Y bueno, nos acompaña Hermes Cenicero, periodista cultural, también gestor, ¿no? Gestor cultural. Sí, también, pues, ¿no? gestor, soy propietario de una librería, librería sí. Pequebú, y artista visual. ¿Cómo se llama la librería? ¿Patabú? Pequebú. Ah, Pequebú, ¿qué es eso? Pequeño burgués. Ah, bueno, sí, de ahí viene, sí. Está bueno el nombre, está bien. Y bueno, el exdirector del Instituto Sonorense de Cultura, que dice que soñó que estaba pisteando y amaneció crudo. Mario Guelfo llegó con mucha sed, Power, ¿qué se llama ese chingada? Power. Bueno, con mucha sed y sudando bien, y luego con la cara roja y bueno, ¿le crees que soñó nomás eso? No. Ya el Power es evidencia de o que más bien se levantó y dijo, estaba soñando. Andaba trabajando mucho sudor. Eso, muy bien. Bueno, pues a ver, la semana pasada hubo pues del gremio de la cultura y el arte, tanto artistas como gestores culturales, funcionarios, bueno, hubo todo, periodistas, tú también firmaste, ¿no? Esa carta. Sí. Bueno, hubo de todo, la comunidad de la cultura y el arte, y no solamente de Sonora, sino también hubo de todo el país, de todas partes de la República, y mucha gente que tiene que ver precisamente con pues donaciones o que aportó algo al Musas, ¿no? Y firman una carta pidiendo la descentralización, o sea, que vuelva a ser organismo, ¿cómo es? Descentralizado, público descentralizado, o PD, y bueno, porque recordemos, Musas era un organismo público descentralizado, es decir, tenía su propio presupuesto, se manejaba de manera independiente, autónoma. ¿Y en qué año fue el Guelfo? ¿2019? 2018. 18. 1 de enero de 2018. Se vuelve a centralizar y la ex gobernadora Claudia Pavlovich, pues ahí se lo avienta al Guelfo, le dice, te va al Instituto Sonorense de Cultura, sin mayor presupuesto para la operación, la nómina pues sí se cubría, ¿no? Pero no se da, no se aumenta, no se incrementa el presupuesto del Instituto Sonorense de Cultura para la operatividad de Musas. Entonces parece que de ahí, yo digo parece porque no soy experto en este tema, pues ni ningún otro, pues no soy tan conocedor y todo, pero lo que dicen quienes saben es que es el peor error que se puede haber hecho. Si quieres, Guelfo, pues a ti te tocó, por ahí alguien me escribió y me dijo, a ver qué dice el Guelfo, porque él peleó a capa y espada, dijo esa centralización. Digo, pues no sé, a lo mejor tuvo que decir eso, o porque yo lo que sé que fue directamente la gobernadora la idea de esto, pero bueno, a ver, Guelfo, ¿qué sucede ahí en el 2018? ¿Por qué bueno, pues mira, Aaron, yo creo que hay que hacer un como zoom out, alejarnos poquito para entender el porqué de de este proceso de fusión. Primero, si nos ponemos un poquito analíticos, técnicos y académicos, pues es un tema que ya viene desde hace muchos años, no nada más en Sonora, sino a nivel nacional e internacional. Hay toda una rama de estudio de la administración pública que tiene que ver con la eficiencia, la operatividad y un término que se conoce como una nueva escuela de la nueva gerencia pública. Eso hace referencia, ¿no?, a tener gobiernos cada vez más compactos. Es teoría, ¿no? Pero en México particularmente a partir del 2017, cuando se fusionan todas las dependencias de cultura en torno a Cunaculta, no sé si alguien recuerde, Cunaculta, creado por el presidente Salinas, pero que tuvo a la vez organismos hermanos como el INA, Bellas Artes, el INALI, etcétera. Entonces, cuando se fusiona el 2017 toda la estructura cultural en torno a una nueva Secretaría de Cultura, pues se da un antes y un después en torno a la administración cultural pública, ¿no?
Para 2018, y no te digo que quisimos replicar un modelo nacional, pero había un esfuerzo que se estaba haciendo a nivel gobierno del estado. No solo fueron las dependencias culturales las que se fusionaron, hubo una fusión en temas de economía, por ejemplo, ProSonora, que antes era Copresón, un organismo similar a ProMéxico, con la Dirección de Inversión, etcétera. En temas económicos se hizo una fusión. En temas educativos también, lo que conocíamos, no sé si recuerden, el IFODES, el Instituto de Formación Docente, había otro, el Centro de Formación e Investigación Educativa, se fusionan las escuelas normales, y por supuesto en temas de cultura, que había alrededor de 4 organismos descentralizados, es decir, no eran hijos unos de otros, sino eran hermanos, cada quien con su independencia, pues también se toma la decisión de fusionar. Entonces no fue la fusión exclusivamente pensando en temas culturales, sino que es una visión global en donde se fusionan varias áreas. Pero bueno, el punto es que particularmente para la fusión en temas de cultura, la instrucción, no nos pidieron opinión, obviamente. Yo hubiera tenido mi opinión encontrada, por qué sí y por qué no. Pero bueno. ¿Pero tú en algún momento lo promoviste como tal? Yo fui quien ejecuté administrativamente, al ser responsable del instituto, la fusión. Entonces sería incongruente de mi parte pues decir, está mal hecha, ¿no? En su momento, como te digo, en aquel entonces había sus porqués, sus objetivos, había una visión clara que había que atender, y pues una coyuntura muy distinta a 2022, la que fue en 2018. Pero bueno, la fusión se hizo porque primero por simplificar me dijeron que porque daba mucha lata Rubén Matiela, que no hallaba cómo quitárselo encima a la gobernadora, por necio, pero bueno, a final de cuentas por necio consigue muchas cosas en cuanto a la gestión, ¿no? Incluso formó una colección importante claro. Permanente el primer objetivo fue simplificar y adelgazar la burocracia en teoría, ¿no? En teoría. Lo que peleábamos era no afectar la operatividad del inmueble. 2, efectivamente había duplicidad de funciones, y 3, había que sumarnos a este barco en donde las dependencias culturales sumaban a este proceso de los decretos de austeridad, que no es cosa nueva, los decretos de austeridad. En el 2018 creo que fue el segundo o tercer decreto de austeridad en donde a nosotros como administración nos apretaron el cinturón. Entonces en ese proceso pues se propuso, sí, adelgazamos la estructura. Yo inicié la administración del instituto con cerca de 400 empleados, la dejamos con cerca de 340, 350, o sea, sí hubo un adelgazamiento cultural bastante importante, y había todo un proceso, como te digo, una coyuntura distinta a la de hoy, que fue lógica, fue sí inteligente, pero pues había que hacerse en el marco de ese proceso general de fusión de dependencias, ¿no? Un dato, Aaron, es importante, por ejemplo, a nivel federal, creo que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que van 70 organismos descentralizados suprimidos o fusionados, y tan solo creo que para este 2022 son 17 las fusiones que se van a hacer, y cerca de 3,000 empleados que van a prescindir de sus labores. Pero bueno, a lo que voy es que es importante que se vea este fenómeno como un fenómeno no exclusivo del tema cultural y no exclusivo del tema de Sonora. Con eso, ahorita te diré qué es lo que creo yo que ha sucedido y por qué valdría la pena revisar si se continúa o no se continúa. Okay. Hermes, ¿por qué firmas la carta esta que así a grosso modo se pide la descentralización? Mira, yo entiendo la parte esta que explicó Mario, que tiene que ver con una lógica administrativa. Sin embargo, hay espacios culturales que no necesariamente tienen que rendir cuentas a esa misma lógica, que por su propia naturaleza tienen que ser tomados en cuenta de manera distinta. Y no estoy hablando de todos los espacios culturales, porque hay espacios que perfectamente pueden caer en ese molde, porque no son espacios que buscan crear discursos, elaborar discursos o curar una colección, una información, una forma de entender el arte y la cultura que necesita una libertad
y esa libertad te la va a dar el ser un organismo descentralizado, que tenga su propia administración y que tenga sus propias formas de gestionar sus recursos. ¿Y por qué se necesita que estos espacios tengan esa independencia? Simple y sencillamente la independencia curatorial, la libertad curatorial de un museo. Curatorial, a ver, explícale para los que no están muy familiarizados. Esto implica es cómo vas a exponer o vas a mostrar una colección, una serie de obras de artes, con qué narrativas, qué discursos. ¿Qué implica esto? Que a lo mejor quieres hacer una exposición con un discurso que cuestione al presidente, que cuestione a quienes gobiernan, que cuestionen a la misma, a la lógica de un Estado, sus narrativas, sus discursos. Y para eso necesitas un espacio museográfico con esa libertad. Y sí lo había antes de que fuera centralizado. Esto que estás exponiendo en cuanto a ser algún artista crítico del sistema, si lo había, y si después dejó de serlo, si a lo mejor Wolf dijo, no me vas a poner esa cosa. Mira, yo recuerdo exposiciones, por ejemplo, las de Miguel Fernández de Castro, que es bastante un artista visual. Sí, de acá, ¿no? De aquí, de Sonora, que está pues ya brillando en Nueva York y en varias partes, de Nueva York, que hace críticas al despojo de los, ¿cómo se llama? De las mineras. Okay. Incluso son críticas muy serias, muy duras, que lo han llevado a tener amenazas. Eso me dijeron, que ha estado amenazado. Es más, que ni siquiera vive acá. No vive aquí en Sonora. En Estados Unidos, vive en Estados Unidos, mismo, ¿no? porque vive bajo amenazas. Por su forma de mostrar el arte visual que produce y la crítica que hace. O sea, confrontativo contra las mineras. Ajá, los angelitos mineros. Exacto. Entonces, este artista, pues prácticamente nació en el Musas, se gestó en el Musas. Es muy joven, ¿no? Sí, sus primeras exposiciones fueron en el Musas, y fue la catapulta que le permitió ahora estar donde está. Entonces, y eso, el que él haya podido salir así, nada más se puede a través de un espacio con esa libertad. Eso era cuando estaba descentralizado. Y después ya centralizado no volvió a tener mayor exposición ahí, o ya que yo recuerdo, no sé si haya tenido otra exposición. Ahorita nos explicas. Pero a lo que voy es que estos espacios, estoy pensando también, por ejemplo, en el Pompidou, en Francia, en el CCB, en Barcelona, son espacios que hacen narrativas, que se hacen, que tienen una posición y una reflexión crítica a la sociedad, y obviamente pueden raspar a algún funcionario, digamos, a la lógica o la narrativa de un gobierno, y necesitan la libertad para poder actuar de esa forma, para poder hacer que el arte realmente lleve a la sociedad a reflexiones importantes de lo que están viviendo. Eso nada más se logra de esta forma. Entonces, por esa condición, creo que el Musas necesita esa libertad que nada más se la puede dar, pues ser independiente de manera económica, administrativamente, bajo este régimen. Entonces, eso es precisamente el eje toral de lo que estamos, de la carta. Y ahorita hay una coyuntura también con eso. Y hay una coyuntura que tiene que ver con las condiciones en las cuales se encuentra, que también la narrativa de la titular del Instituto Sonorense de Cultura es muy confrontativa, y pues obviamente se nota que confrontar o sea, desde el arte, desde una exposición, una narrativa, ya digamos, no al gobierno, al presidente o al discurso del presidente, pues ella no lo va a permitir, o cosas así, pues. Entonces, y un espacio con estas condiciones no debe estar sujeto a esos humores, pues. Okay. Además, entiendo, no nada más el museo, sino todos los museos se fusionaron, ¿no? Al Instituto de Cultura, y me han estado por ahí, a raíz de que empecé a hacer las entrevistas del por qué está el cierre temporal de Musas, pues de repente me llegan mensajes y gente que me dice esto y lo otro, bueno, y entre esto me han estado llegando mensajes que estuvo cerrado el museo del CERI.
porque no el aire acondicionado, y que lo abrieron pero sin el aire acondicionado, y luego el museo de Obregón, ¿cómo se llama? El Musor. Musor ese, el de los yaquis o el de la Revolución. El de la Revolución. El Musor. Que también está cerrado. Entonces, ¿tiene que ver con todo esto o qué opinas, Wolfo? Pues mira, seguramente... O sea, con todo esto de que está centralizado, no hay mayor recurso para ello, y además, mira, por todo lo que expuso Hermes. Sí, mira, yo creo que sin duda son tiempos complicados presupuestalmente, en donde pues si están cerrados los museos no hay para cultura, claro, claro, siempre la misma, ¿no? Cultura y deporte. Si están cerrados es evidente que hay algo ahí que no está bien, habría que revisar para ver el motivo, pero pues es muy común en estos tiempos que la problemática y el presupuesto sean un problema que te haga llegar a... Pero la directora dice que no es así, que es algo normal por cuando se va a mejorar, dice. No, quienes andamos en eso, pues habrá que ver la versión de la directora, pero son tiempos complicados y regularmente en donde hay cierre de una dependencia, hay alguna problemática, generalmente tiene que ver con presupuestos en esta época, ¿no? Ahorita con las lluvias, yo recuerdo hace 1 o 2 años andaba que no me las acababa, llovía una gota y ya sabía que algo iba a suceder, que iba a implicar dinero que no había que gestionar. Pero Aarón, es importante, mira, ¿por qué sí y por qué no? El tema de las fusiones, okay. El tema de las fusiones. A nivel global, a nivel nacional, podemos hablar de que hemos dado un paso importante, de que con la fusión de dependencias culturales, hablamos de que estamos pasando de un subsector a un sector. Es decir, de ser un subsector que pertenece al área educativa, estamos siendo Secretaría de Cultura. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué? Porque pasamos de ser un cachito de alguien más a ser un sector que tiene presupuesto e independencia propia a nivel general, ¿no? Pero si esa fusión de dependencias y esta simplificación de estructuras jerárquicas y burocráticas deriva en la inoperatividad, ahí está un motivo en por qué no. Si al final de cuentas tenemos un discurso bonito, tenemos un discurso de que estábamos pasando a ser un subsector general ya reconocido por el que muchos artistas pelearon, queremos la Secretaría de Cultura, queremos un Instituto de Cultura, incluso aquí yo muchas veces lidié con el tema de que la posible creación de una Secretaría de Cultura a nivel estatal, y sí tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque le das un reconocimiento implícito a la actividad cultural dentro de la estructura de gobierno y ya no eres un cachito de una dependencia más grande. Pero ¿por qué no? Si al final de eso no funciona y no hay operatividad y vas y no está abierta una biblioteca y no está abierto un museo y hay recortes de burocracia nomás porque pues me cae bien o me cae mal, y no se ve como una línea de acción clara y contundente, pues entonces sí, no tiene caso. La directora del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco, por ejemplo, me decía aquí, y lo ha dicho en otros espacios, la he escuchado, decía, bueno, yo no sé por qué tanta obsesión, dicen musas, ahora les interesa que está cerrada, pero ¿por qué no hablan del fulano, de tal museo que está, es más, creo que mencionó el CERI, sí. Y ahora ya está cerrado también, pero bueno, pues es que le decía, bueno, yo creo que no podemos esperar que no haya una atención ahí, porque cuando las cosas están bien, es como, es muy trillado, pero creo que sí es cierto, es como ir a aplaudirle a un cajero automático porque pues, le metes la tarjeta, le metes el NIP y te da dinero, pues no. Claro. O sea, oye, para eso están, para mantener las cosas en un estado óptimo, ¿no? Para que la gente pues pueda disfrutar de ello. Sucede en cualquier otra dependencia de gobierno, ¿no? Y le digo, pues es que siempre también los medios y todo está para señalar, buscar lo que no se está haciendo bien, ¿no? ¿Por qué habría que no hablar de ello? Pues, ¿no? Y aparte, pues, porque también el Musas es un espacio también emblemático por todas las polémicas por las que ha pasado, esas no las podemos obviar, pero también porque se ha ganado un cierto, al hospedar una colección importante, también se puede considerar como una carta de presentación del Estado, pues. Estoy hablando de que gente que venga de vacaciones, ejecutivos de las compañías y todo eso, que siempre dicen, a un museo, ¿a dónde me pueden llevar? Pues el Musas es el Museo de Arte moderno.
tocas, perdón que te interrumpa aquí nomás, un tema interesante, porque cruza ya con el turismo. A mí me parece, mira, si alguien, y tú lo sabes, también, Hermes, a veces hasta me ayudabas ahí. Si alguien fue crítico de Celia López, pues fui yo, ¿no? Digo, hablando de los en el medio periodístico, pero creo, por lo que veo, lo que alcanzo a ver, que como secretaria de turismo, pues está haciendo un trabajo aceptable, está promoviendo lo que debe hacer, ¿no? Sí, y lo está haciendo afuera del Estado. Exactamente. Sin embargo, es contradictorio cuando afuera del Estado están haciendo exposiciones en Washington, están haciendo cosas en la Ciudad de México. Ya ves que por Reforma están ahí las fotos de... Exacto, pero viene la gente y pregunta, oye, quiero ir al Museo de los Seris, pues está cerrado. El museo, el de arte donde había Picassos en su momento, acá, no, pues está en remodelación, no, le están arreglando el aire. Me dicen aquí, Rincoleone Navogeme, así se pone en Facebook. El Museo Sonora en la Revolución no está cerrado, me dicen. Pues bueno, a mí me habían informado otros que, bueno, que estaba, o no sé si estuvo algún lapso, ¿no? Ahí, pero bueno. A ver, te mando, porque aquí te manda te escribe un recado, tu amigo Fernando Tapia, ex director también. ¿Qué dice? En tiempos de BUR, ¿no? Y tú, mira, ¿y tú eras qué? ¿Eras particular? Algo así de BUR. Eran correligionarios, eran compañeros por lo menos. ¿Qué dice? Dice, Aarón, pregúntale a Huelfo es un poco larguito, pero ahí va. Ahora pregúntale a Huelfo por qué él promovió la ley centralizadora que les quitó a la autonomía a los descentralizados como Musas, la Biblioteca Jesús Corral y el Museo Sonora en la Revolución. Estos últimos en Ciudad de Obregón, ambos en completo olvido y en el abandono por parte del ISC. Creo que Huelfo, al igual que su amigo el Pato de Lucas, le pretenden engordar el caldo a Movimiento Ciudadano, aún contradiciéndose ellos mismos al apoyar la mencionada ley. Solo que ahora admitan su error, que también es válido. Creo, por otra parte, que está muy bien que Movimiento Ciudadano tome el tema de la cultura como un asunto relevante y de primer orden, pero deben profundizarlo, ya que no se trata de hacer de nueva cuenta un descentralizado Musas, sino también de las instituciones de Ciudad Obregón, o discutir en general una reforma a fondo de la normatividad cultural. Claro. Bueno, pues mira, es muy opinión del doctor, creo que cae en opiniones personales, pero bueno, le contesto con mucho gusto lo que ya decía, ¿no? Se hizo en el marco, por supuesto yo promoví y defendí la fusión, y como te digo, sí, al paso de 5 a casi 5 años hay elementos para evaluar que fue incorrecta, pues que se proceda como tiene que ser. Ojo, el Instituto Sonorense de Cultura es de los pocos, si no es que el único organismo descentralizado que fue creado por el Congreso del Estado, no por el Ejecutivo. Entonces, puede haber una sana discusión y una evaluación, siempre y cuando la evaluación sea con datos y no con referencias personales, ni mucho menos con creencias que yo creo, y sobre todo con análisis más actuales. Al doctor pues le tocó hace ya más de 20 años iniciar el trabajo, casi 20 años iniciar trabajo en cultura, pues yo creo que ya su visión está un poco desfasada de la realidad. ¿Por qué el 2018 propusimos la fusión? Como te decía, era sumarse a un movimiento en donde se veían los nuevos elementos de la gerencia pública, temas de evaluación de desempeño, tema de crear un valor público, un modelo burocrático más sencillo, evitar la duplicidad de funciones en muchos de los casos que se hizo, y atendiendo a una coyuntura de 2018 que se hacía en el marco de las fusiones de otras dependencias, de otras instancias, no nada más cultura. Entonces, por eso se hizo, y creo que hicimos lo correcto en su momento. Entonces, por eso fue, y yo sigo defendiendo la postura que en su momento la teníamos. Hubo dos ¿sigues pensando que está bien que fue correcta en aquel momento, ¿no? Y hoy hubo dos condiciones que yo vi. Primero, que como decía Hermes, que las instancias culturales siguieran teniendo esta independencia creativa, por llamarlo así, ¿no? Que no nos podrán decir lo que sea, pero morimos en la raya siempre defendiendo la libertad creativa de los artistas, aunque en muchas ocasiones
era duro la temática y la crítica desde el arte hacia las instancias culturales. Y dos, como bien decías, el tema presupuestal. Yo defendía capa y espada que la fusión se realizara considerando los presupuestos que ya tenían. Por temas hacendarios ajenos a un servidor, pues no fue así. Es decir, nos fusionaron, pero no hubo presupuestos extra en los presupuestos anuales del instituto. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubo dinero. Gestionamos N número de cosas y prueba de ello es que abríamos los museos y teníamos pues dinero para la operatividad, criticable o no, con muchas cosas pendientes que hacer, pero los espacios estaban funcionando. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y sí, es otra coyuntura en 2022, okay. Otra situación totalmente distinta. Hermes, entonces la carta va dirigida al Congreso porque ustedes están esperando que haya una legislación ahí para volver a... ¿Es totalmente está en la cancha del Legislativo sí. o también el Ejecutivo podría mandar una iniciativa o cómo es? De hecho, tanto el Ejecutivo como el Congreso pueden pedir que un organismo vuelva a ser un organismo desconcentrado. Entonces te hablo, Juan, para que entiendas, pero es decir, mando allá al Legislativo porque sí. Al final de cuentas siempre se va a hacer lo que el Ejecutivo palomee, ¿no? Ajá, pero creo que hay voluntad en el Congreso de analizar bien esto, precisamente porque la coyuntura se presta para que empecemos a revisar. Pero, a ver, el Congreso no es monolítico, hay voluntad por todas las fuerzas o los de Morena, por ejemplo, que yo sé que, bueno, los de MS van, pues que sí, no sé los del PAN y los del PRI, qué onda, pero en la bancada de Morena y sus aliados, qué onda, también están en esa disposición. Pues, ¿no? Esto se ha hablado con los secretarios, con el secretario de Educación. Que le corresponde a final de cuentas, ¿no? Y no lo ve mal. Porque también es una forma, él está preocupado por las escuelas y esto le daría oportunidad a que algo donde hay una crisis pueda tener una solución viable y creo que eso ayuda a que haya voluntad. Realmente esto es para ayudar a que se revise algo que puede ser modificable y puede corregir el rumbo de algo que ahorita vemos que está en crisis. Y incluso con lo que comentaba Fernando, yo creo que sí es importante que las leyes de cultura se revisen. A lo que se está viviendo ahora, a la nueva realidad de la administración de la cultura y a las nuevas expresiones. La ley de cultura se hizo cuando el boom digital todavía no se daba, pues. Entonces hay muchas cuestiones de la cultura digital que no vienen allí, de los derechos de autor que no están allí. En fin, hay muchas cosas que se tienen... No está regulado el presupuesto. Exacto, hay muchas cosas que se tienen que revisar y más que ver este tipo de acciones como ataques, deberían verse como la oportunidad de revisar algo que tiene que mejorar para un sector de la sociedad y también para el beneficio de la sociedad, porque la cultura genera eso. Okay. Si me permites, nada más para enlazar una idea que muy importante de lo que comenta Hermes es, yo creo también que debemos a poner sobre la mesa un tema mucho más allá de la fusión o desfusión del MUSAS. ¿Por qué no ponemos en la mesa la creación, por ejemplo, como se pensó en aquel 2008-2009, incluso creo que se llegó a hacer un programa previo para crear un fideicomiso, para crear el patronato que se inició, la creación del patronato más no se terminó? ¿Por qué no analizar el proyecto del MUSAS, que no es nada más el museo, el centro cultural o el complejo cultural MUSAS, que eran 5 inmuebles y solo se construyeron 2? No era solo un museo, era una oficina de convenciones y visitantes bellísima, eran otros tipos de instancias culturales que iban a estar en el complejo. Entonces, ¿por qué no sirva esto para poner sobre la mesa el tema y evaluarlo de una manera más amplia, volver al proyecto original del MUSAS? ¿Qué se planeaba hacer? ¿Por qué? ¿Cuál era el alcance del Museo de Arte de Sonora en aquel entonces? ¿Por qué no revisamos la propuesta de este patronato que se inició? O bien, más allá de un fideicomiso independiente ajeno a toda la administración. Entonces yo creo que por ahí debe de ir, si realmente queremos incidir para bien y a largo plazo, yo creo que esos son los temas que pudiéramos poner sobre la mesa. Aquí me dice,
Aarón, ni el Musor ni el de los Yaquis están cerrados, no sean regionalistas de Hermosillo, que quieren ver cobertura en quieren tener cobertura en toda Sonora sin estar ahí. Saludos, Alejandro Figueroa, es un radioescucha ha sido acá de Obregón, pero nadie dijo, por eso pregunté, Alejandro, que me habían comentado, pero no, es precisamente gente de Obregón fue la que me comentó, pues, pero por eso yo preguntaba acá, que bueno que están aclarando, ya van 2 mensajes que llegan de gente de Obregón, ¿no? Habría que ver también a Cosari, sí. Ures, además no la estás haciendo de todos, porque ya ves que te puse tu tema ahora, cabrón. Vamos a hablar ahorita del transporte y toca a Obregón también hablar de Obregón. No, es que ayer me pedía que habláramos del desmadre que hay con el transporte en Obregón. Ahorita va a estar Alfonso López precisamente hablando del tema. Haré un comentario que no gustará a algunas personas. En nuestro país hay muchas necesidades de la población y la cultura, aunque es importante, la prioridad es otra. Parafraseando a Héctor Bonilla, hoy hay otras prioridades. Pues sí, pues, pero... Ni nadie las está negando. Sí, claro. O sea, claro. Pero no por eso tampoco se le va a quitar el grupo, porque también les guste o no a los que dicen que y sí las hay otras prioridades, por supuesto. Nadie las va a negar. Es parte del presupuesto también la cultura, sí. Así que claro, pues claro. Tenemos que estarle revisando. Y hay que verlo también como el arte y la cultura no como algo fifí, como dicen ellos, sino también como un motor que ayuda a mejorar la calidad de vida, pero también a generar trabajos, sí, o sea, el turismo, la economía naranja, son de las más grandes del mundo, ¿no? Sí. La economía naranja es todo lo que está relacionado con el espectáculo, el arte, así. Dice, precisamente hablando de fifís, aquí también me manda un mensaje que por qué hablamos, que los museos son una parte, sobre todo el MUSAS, es un sector elitista, que hablemos más deberíamos de aprovechar los espacios para hablar más de la cultura y el arte que se da en las calles, o hay que llevar a los sectores populares. Sí, la vez pasada hablamos de eso, vamos a seguir, estoy de acuerdo, hablando de eso también. Ahí te va, para cerrar, y los museos hay que acercarlos además. Y la cultura no solo es los museos, yo te preguntaría, ¿alguien sabe de qué tamaño es la cultura en Sonora? 141 bibliotecas municipales, son cerca de 25 librerías que se dedican al comercio del libro, entre ellas Pequebú. Que te mandan saludos, por cierto, aquí Raúl Baltazar. Saludos a la librería Pequebú. Dice. 28 galerías que comercializan obras de arte en todo Sonora. Son cerca de casi 41 museos entre públicos y privados. Lo que decíamos la ocasión pasada, cerca de 30,000 sonorenses dedicados a la actividad artística de manera formal o informal. Entonces va más allá, 13 centros de cultura indígena en las regiones yaquis principalmente, que de alguna u otra manera reciben del Instituto Sonorense de Cultura un apoyo para el pago de agua, de luz, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí debe de estar. El gobierno del estado, los gobiernos municipales están preparados para atender la demanda de 72 municipios en Sonora, por ejemplo, a 2020, solo 25 le dedicaban por lo menos un peso a su actividad cultural. Los casi 50 otros museos, 50 y tantos municipios que no tenían o no destinaban un peso a la actividad cultural, no tenían una dirección municipal de cultura. Hay veces que tienen dirección municipal de turismo, cultura y deporte, etcétera, etcétera. Entonces, de 72, que solo 20, 25 destinen un peso tan siquiera a la actividad cultural, eso nos habla de que algo está pasando y tenemos que voltear a ver por ahí. Bueno, muchas gracias. Hablando de llevar la cultura a los municipios y a todos, la biblioteca móvil del ISC completamente abandonada detrás de la Casa de la Cultura. Totalmente, ¿no? Algo que sirve precisamente para llevar la lectura, el fomento a la lectura a municipios que no tienen librerías. No, se acabó. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Hermes, Huelfo. Pues como saben, pues aquí los voy a estar invitando más seguido por igual y por separado y a veces juntos otra vez, para cada 15 días estar hablando de estos temas. Lo importante es el espacio. No, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No le cambie.